Hablemos de Torá, un espacio para la difusión de nuestra bendita y sagrada Torá y para fortalecer nuestra fe. Sean todos bienvenidos. Sean todos bienvenidos, Beruhim Habaim, Kulam, Shalom Lechol Aheinu. Sean todos bienvenidos al tercer episodio. Esta tercera temporada se viene cargadita con hartos temas y hablaremos de el Navi Sheker, el falso profeta. Para continuar con nuestro tema de la profecía y concluirlo de alguna manera, vamos a hablar de Parashat Balak, que se encuentra en el Sefer Bemidbar, capítulo 22, versículo 6, la cual dice: Veata lecholna arali et haamazeh. Ven pues ahora te ruego y maldíceme a este pueblo. El contexto es Bilam, el profeta Baalam, como dice la traducción convencional. ¿Cómo están, queridos amigos, queridos Morim? Shalom. Shalom Ubrajot, Shavuot para todos, More Mijael, More Shem Tov, bienvenidos.
Bueno, Shalom Javerim, gusto de saludarles nuevamente, de poder estar compartiendo este espacio, este tiempo de estudio y de reflexión de Torá. El Eterno nos dé, ¿verdad?, de su iluminación en este día para poder llevar a cabo esta tarea, ¿no? De poder aprender a ver la Nebuá también desde esta perspectiva, ¿no? Desde de la perspectiva del engaño, de lo que pareciera ser verdadero, pero que realmente no lo es. Morechen Tov. Shalom Lekulam, Shalom Javerim, Shavuot Mazel Tov. Un gusto nuevamente poder estar con ustedes, compartir con Guido, con More Mijael, y poder ser edificados los unos a los otros, y que esto también sea de bendición, de luz, de entendimiento para todas las personas que nos escuchan alrededor del mundo. Cabe señalar que, si bien es cierto, hoy vamos a terminar este tema de la nebuá, de la profecía, es imposible que podamos abarcar todos los temas. Hay muchas cosas que se nos han quedado en el tintero, y hay muchas cosas que probablemente no vamos a alcanzar a tocar incluso el día de hoy con respecto a la profecía. Pero esperamos que todo lo que hemos podido compartir sea de mucha luz y de edificación, de bendición para todos los que nos escuchan. Guido. Amén, Baruch Hashem. Ha sido un tiempo maravilloso en el Eterno, a pesar de las dificultades momentáneas que estamos pasando cada uno. Agradecemos principalmente a las personas que del buen tesoro de su corazón han deseado, ¿cierto?, abrir su mano extendida para hacerse dakot a la obra que estamos ejerciendo de llevar la palabra a las naciones. Y agradecemos al Santo Bendito por haber dispuesto, ¿cierto?, en su corazón también el haber contado con estos sus siervos malos somos, pero estamos aquí dispuestos para pelear la buena batalla en el nombre de nuestro amado Mashiach Yeshua. Es curioso el tema de Bilam dentro de la concepción judía, porque se habla dentro de toda la Mikra, tanto la Torá como los profetas, ¿cierto? Y el Berit Hadashah también hace un reconto, como dice More Shem Tov. Dice la Gemara, cita una baraita en el Masejet Baba Batra, en el Daf 15, la hoja 15, en el Amud Bet, que Beor es uno de los 7 profetas dado a las naciones. Y sabemos que Bilam es hijo de Beor. Y la Gemara cuenta que hay 7 profetas dados a las naciones. Y entre ellos se cuenta también a Job. Y cita dentro de los personajes que cita la Gemara, los sabios, a Elihu ben Berajer el Busita, según Job, capítulo 32, versículo 2. Y está Elifaz el Yemenita, que también lo cita Jeremías 49:7. ¿Y por qué digo que es curioso? Porque Bilam, en una parte, en el texto de la Torá, nos dice que él era siervo o profeta de Dios. Entonces, ¿qué entendemos nosotros por este profeta que la misma Brit Hadashah nos cuenta, según la segunda carta de Pedro en el capítulo 2, versículo 15, que los hermanos han dejado el camino recto, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacían de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia, son hijos de maldición, se han extraviado siguiendo el camino de Bilam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. ¿Qué quiere decir el apóstol Pedro con esto de que amó el premio de la maldad? Según lo que yo entiendo, me pueden corregir nuestros amados Morim,
¿Qué es lo que dice el Sefer de Barim, capítulo, si no me equivoco, en el capítulo 23? Que por cuanto no salieron a recibir con pan y agua en el camino cuando saliste de Egipto, porque alquilaron contra ti, alquilaron, es decir, hicieron un negocio, a Bilam, hijo de Beor, para maldecirte, es decir, le pagaron. Y eso es más o menos lo que quiere decir Pedro con esta doctrina de corrupción. ¿Qué piensan ustedes, querido Morim? Mira, yo voy a hacer voy a traer a la RAE, voy a traer a la Real Academia de la Lengua Española, para que podamos entrar en el tema. Con respecto a este engaño, como decía el More Mijael, ¿cierto?, que viene de las tinieblas. Según la RAE, profetiza, es una persona que posee el don de profecía. Primer significado. Segundo significado, persona que por señales o cálculos hechas previamente conjetura y predice acontecimientos futuros. Sinónimos de profeta según la RAE: adivino, vaticinador, vidente, augur, arúspice y naví. Entonces, es una persona que posee un don o algo sobrenatural, que no está dentro de lo ordinario, no está dentro de lo común de las personas, de los 5 sentidos me refiero, del ser humano, y que hace una vaticinación, Ahora, dentro de esto también hay personas que son del reino de las tinieblas, por decirlo de alguna forma, que no son hijas del Eterno, y que tienen esta capacidad. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a discernir, cómo nosotros vamos a distinguir quién es de Dios y quién no? Ese es el tema. Ese es el tema, porque aquí este Bilam, este malvado Bilam, si bien es cierto en el relato del Sefer de Barim, del Sefer de Midbar, perdón, siempre dice: yo no voy a decir lo que Dios no me diga que diga. Él siempre se plantea como obediente al Eterno. Pero sí la Sagrada Escritura nos enseña claramente que era un falso profeta, y la Sagrada Escritura nos enseña que hacía prácticas contrarias a la Torá. Entonces, yo tengo aquí, dentro de las preguntas de este podcast, de este tema, en estos podcasts que hemos hecho de la Nebuá, tengo una pregunta que dice: ¿pueden existir profetas que no sean judíos o que no practiquen el judaísmo? Y la respuesta es sí. Pueden existir profetas que no sean judíos y que no practiquen el judaísmo. El tema es si son verdaderos profetas o son falsos profetas, o profetas de engaño. Ahora, ¿pueden haber profetas? Una segunda pregunta dentro de la misma. ¿Pueden haber profetas que sean verdaderos profetas de Dios y que no sean judíos y que practiquen el judaísmo? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque los dones espirituales, dentro de los dones, el don de profecía, no son dones judíos. Es decir, son dones que son espirituales y son para todo hijo del Eterno. Ahora, todo hijo de Dios es judío. Bueno, ese ya es otro tema, pero eso, Guido. Sí, es bastante interesante su pregunta, porque de alguna manera el judaísmo tradicional, el judaísmo clásico, se atribuye muchas concepciones dadas en la Torá, que son universales, como propias. De hecho, también se puede decir que se apropian de Dios, se apropian del Mashiach, siendo que Dios es un
ente universal. Entonces, los dones son universales. Yeshua, nuestro amado Mashiach, en el libro de Mateo, en el capítulo 7, verso 15, él habla respecto de los falsos profetas. Cuando dice, cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Y aquí da una clave, me gusta esa palabra que usa nuestro Moreh Shem Tov, la clave. Dice, por sus frutos los conoceréis. Y para no seguir con el texto, porque me da la impresión que todos lo conocemos, continúa nuestro amado Mashiach diciendo, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Entonces, de alguna manera, él está señalando a este profeta que tiene que dar finalmente un fruto. Y de alguna manera conocemos cuáles son los frutos del Espíritu, por hacer alguna conexión, que está dado en la carta de Gálatas, en el capítulo 5, que dice amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ahí hay algunos frutos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo puede producir frutos buenos. Entonces, si nosotros hablamos de maldición y bendición, como dice Parashat Balak en el capítulo 22, que es con lo cual nosotros empezamos este podcast, yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Entonces Bilam, siendo un profeta de las naciones y en requerimiento del rey moabita Balac, a mí no me deja de hacerme eco de que el Eterno se presentara con él, le hablara y de alguna manera Bilam dijera que él no va a hacer nada de lo que el Eterno no le haya dicho. Eso me causa mucha curiosidad, porque probablemente Bilam tuviese el don de profecía, pero según sus propias pasiones no haya dado el fruto esperado, ¿cierto? Y se haya extraviado en la verdad o en lo que el Eterno esperaba de él. ¿Qué piensa usted, Moreh Mijael? Bueno, sí, sin duda es un tema que, como se ha estado comentando, es un tema transversal, ¿no? Un tema que no es antiguo, no es un tema que estamos hablando del ayer, sino que de una u otra manera, ¿verdad? Esto mayormente, ¿no? En el pueblo creyente en el Mesías, es algo que está un poquito más presente, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Hay un punto, sí, que es importante saber que la Torá lo va a tocar y le va a señalar a Israel, que está esto en el capítulo 18, en la Parashá Shoftim del libro de Barim, en el versículo 9, ¿verdad? En adelante. El Eterno le dijo al pueblo de Israel que cuando ellos entraran en la tierra, ¿verdad? En la tierra que Él les iba a dar, no practicaran las abominaciones de esos pueblos. Y aquí aparece, ¿verdad? Una serie de prácticas que la Escritura va a mencionar, como por ejemplo que hagan pasar a su hijo o su hija por el fuego, o que se dedique a la adivinación. Ya, esto lo dice, ¿no? Aquí va a mencionar varios términos, ¿no? Kosem, que se dedica a la adivinación, Samim, Meonem, ¿no es cierto? Uno que prediga tiempos, ¿no? Hoy día, ¿no es cierto? No hago tal cosa. Esto es una de las definiciones que trae el Rambam también con respecto a esta idea, ¿verdad?
no escritural, que no, tal día no hago negocios, tal día no salgo, tal día me cuido, tal día y tal día y tal día. Es una persona que va, ¿no es cierto?, fijando ciertos tiempos, homenajes, uno que practica, ¿no es cierto?, magia o hechicería o encantamientos, ¿verdad? Bejover, Javer, Beshoel, Ov, y aquí están todos, básicamente, todas las formas de brujería y de idolatría y de espiritualismo que había dentro de la tierra de Israel, dentro del territorio, ¿no? Y que ellos, de una u otra manera, se iban a ver enfrentados con esto, ¿verdad? Entendiendo que Israel tenía ¿no es cierto?, tenía esto, como dice Pedro, ¿no? Tenía esta palabra profética que era la más segura, ¿no? O sea, y que esa palabra verdaderamente tenía el poder de alumbrar, de iluminar, si es que el pueblo de Israel iba a estar atento al Eterno, ¿no?, a esa palabra. Dice, porque todas esas cosas son abominaciones para el Eterno y precisamente por ellas el Eterno tu Dios desposea a esos pueblos ante ti. Tú, en cambio, Israel, dice, Tamín Tieye y Madonai Eloheja. Serás perfecto con el Eterno tu Dios, ¿no? Entonces, claro, uno ve esto con respecto a esta situación de la profecía, ¿verdad? Y todo lo que estamos hablando. Si nosotros nos vamos a Josué, en el Sefer Yoshua, en el capítulo 13, en el versículo 22, 13-22 del libro de Yoshua, nos vamos a dar cuenta aquí que hay una definición para Bilam, que la va a hacer, ¿verdad?, ya posteriormente este libro. Ve'et Bilam ben Beor Akosen. Si nosotros vemos, todo lo que hizo Bilam es adivinación, es brujería, ¿verdad? Todos los altares que levantó, todas las formas que hizo, todo, o sea, es como, digámoslo, todo su aparataje, ¿no? Todo su aparataje, usando las mazalot, que tienen que ver con la brujería, que tienen que ver con, ¿verdad?, cambiar el mazal, o mover mazalot, que es una de las prohibiciones que la Torá trae, y por eso se debe matar, ¿verdad?, al brujo o a la bruja, porque cada cosa, de acuerdo a nuestros sabios, ¿verdad?, cada cosa acá abajo, todo lo que está acá abajo en la tierra, en el mundo, en la Briá, tiene un mazal arriba. Y cuando se mezclan o se combinan, y esto lo saben hacer los brujos, o sea, por eso el Sanedrín tenía que estudiar, ¿verdad?, todo este tema de la brujería por una necesidad obvia, porque si había en medio de Israel uno de estas prácticas, ¿verdad?, evidentemente el Sanedrín tenía que verlo, ¿no es cierto? Aquí aparece Ov, ¿verdad?, como un oráculo, por ejemplo. Y esto lo trae el Rambam, lo va a explicar el Rambam en su obra Mishneh Torah, en el libro, ¿no es cierto?, Avodah Zará, en el capítulo 6. 6 en adelante va a empezar a explicar y tratar de definir en qué consiste, ¿verdad?, en qué consistían estas prácticas. Esto que la Torá nos está advirtiendo, esto que la Torá está poniendo, ¿verdad? Y que no necesariamente nos está diciendo que son cosas falsas. Lo que está diciendo es que nosotros no podemos practicar o consultar o ir, ¿verdad?, tras esto, ¿verdad? Ahora, la diferencia, ¿verdad?, que lo traen los jajamim, es que, claro, los vaticinios de las naciones en parte se cumplen
pero no siempre se cumplen de manera completa. Que hay una forma, y esto es lo que tenemos que ver para poder discernir una palabra, no solamente la palabra desde el punto de vista de lo que se vaticina, de lo que se dice que va a suceder, sino también respecto de la doctrina que trae ese profeta, también respecto de la enseñanza que trae ese profeta, de lo que habla ese profeta. Luego que dice tal cosa o luego que hace tal cosa, ¿qué es lo que él realmente enseña en nombre del Eterno? ¿Cuál es su enseñanza? Y eso es importante entenderlo, porque el profeta no solamente, en el contexto del pueblo de Israel, no solamente es una persona, ¿verdad?, que va a anunciar lo por venir. En el capítulo 13 del libro de Deuteronomio, y fíjense ustedes que esto es curioso porque el profeta está ligado también a la idolatría. Que finalmente la idolatría es una desviación, ¿verdad? Es una desviación donde el hombre termina reemplazando al Eterno, ¿no? La primera idolatría es que el hombre llega y cree ser como el Eterno, ¿no? En alguna medida, ¿no es cierto? Y eso en muchos casos lleva a la manipulación. Finalmente terminamos en una situación triste, lamentable, que es la manipulación religiosa, en donde la gente finalmente, no digo en todos los casos, no podemos generalizar, estamos hablando de cosas que la Escritura dice y que sucedieron. El libro de Pedro lo citaba, ¿no es cierto?, el Guido, en el capítulo 2, que en la antigüedad, ¿no?, hubo falsos profetas entre el pueblo. O sea, no estamos hablando de cosas así como para poder ofender, ¿verdad?, la creencia de alguien, para poder ofender o desbaratar, ¿verdad?, que usted vaya a una iglesia y en su iglesia hay un profeta y entonces nos estamos diciendo que todos los profetas de toda la iglesia son todos falsos, No, lo que estamos diciendo es lo que dice la Escritura. La Escritura dice que antiguamente hubieron profetas de Dios y también hubieron falsos profetas en medio del pueblo. Ese es el punto. Fíjense ustedes que la expresión es en medio del pueblo. Porque en el fondo a nosotros lo que nos interesa como pueblo es el pueblo, ¿no? Si hay otras personas que vaticinan, dicen cosas, eso ya lo dice el libro de Devarim en el capítulo 18, y nosotros tenemos que cuidarnos de no seguir el tarot, no seguir todas esas tonteras, ¿no? Todas esas cosas que la gente hoy día busca o ansía, ¿no? La gente ansía saber su futuro y muy poco trabajan para construir un buen futuro. Entonces son cosas que están ahí. Entonces, lo que nosotros tenemos que analizar entonces es cuál es ese mensaje, ¿no? Y por qué es importante que el profeta no solamente anuncie, no solamente declare en nombre del Eterno alguna situación, ¿verdad?, algún acontecimiento, sino que tenemos que ver su doctrina. Eso es lo que nosotros tenemos que prestar atención, ¿no? Esto lo trae Pedro, también lo trae la Torá en el capítulo 13 del libro de Devarim, ¿no? Y menciona tres casos que llevan a la idolatría. El primer caso, ¿no es cierto?, precisamente habla del profeta o el soñador de sueños, ¿no? Y aquí lo que caracteriza esta situación, fíjense ustedes que no son las señales. Que las señales no son algo relevante en el momento para probar que alguien viene en nombre de Dios. Por eso nuestro Señor, de manera reiterada, ¿verdad?, le decía, porque las señales sí tienen parte, pero
No solamente son las señales, sino también les decía, juzguen ustedes también la doctrina. Vean si la doctrina, porque si no me creen a las señales, entonces juzguen la doctrina, juzguen si yo en algún punto de mi enseñanza, ¿verdad?, de mi doctrina, de lo que yo he estado hablando, hay algo que a la gente la pudiera arrastrar, ¿verdad?, a la idolatría, ¿no?, a servir a otros dioses, a poner, ¿no es cierto?, ahora yo vengo con una nueva religión, por decirlo de alguna manera. Yo vengo y soy hijo de Dios y ahora yo vengo a fundar algo nuevo. Entonces todo esto viejo ya es pasado, ¿verdad? Ya no tiene ninguna validez, ninguna práctica, y ahora yo vengo con lo nuevo. Yo ahora voy a levantar otros ministros, voy a levantar todo nuevo, cielo nuevo, tierra nueva y todo nuevo. Entonces, si ahí tenemos que juzgar la doctrina, tenemos que ver si lo que está diciendo, ¿verdad?, está conforme o no está conforme a lo que enseña la Torá, ¿no? Y una de las cosas que dice la Escritura, ¿no?, es que todo lo que yo te mando de hacer, o sea, et kol hadavar asher anohim etzaveh etchem oto tishmeru la'asot, todo lo que todo el mensaje, ¿no?, toda la enseñanza que yo te mando, que mando a ustedes, que tienen que guardar para hacer lo tosef alab, no van a agregar, dice veló tigram y menú, y no restarán. Y aquí aparecen, ¿quién podría agregar y quién podría restar? Un profeta, alguien que hable en nombre de Dios, alguien que tuviera, no, Dios me dijo a mí, hago un tremendo milagro y ahí ya todo, wow, hizo un milagro, no, este hombre viene de Dios, pero lo que tenemos que juzgar es su doctrina, no sus señales. Las señales pueden ser, y esto es lo que dice, fíjense ustedes, dice, muy rápido, cuando aparezca en medio de ti un profeta o un soñador que te anuncie alguna señal o algún prodigio, y realmente la señal o el prodigio aparece, es decir, ya, bueno, él dijo que iba a pasar tal suceso o dijo tal cosa, y aparece la señal y el prodigio. Morechento. Es lo que Moré Mijael acaba de decir es determinante para a la hora de discernir qué es de Dios y qué no, o quién es de Dios y quién no, porque las señales las tienen las tinieblas, vaticinan cosas que pasan, te dicen tu vida entera, incluso te dicen cosas ocultas de tu vida. Pero el punto es la doctrina. Y aquí es donde nosotros entramos con respecto, y podríamos decirlo así, o sea, yo podría decir de esta forma, entramos con la espada. Porque si alguien nos anunciare un evangelio diferente, una buena nueva diferente, distinta de la que hemos anunciado, dice el Rav Shaul, el apóstol Pablo, sea anatema. Entonces ahí lo encierra. Ahora, del que hemos anunciado, ¿a qué se refiere con el que hemos anunciado? Con el que se ha anunciado desde Har Sinai, desde el monte Sinaí, desde que se le habló a Abraham Avinu. Porque esta buena nueva ya se le habló a Abraham Avinu, al padre Abraham. Después ya se confirmó en Monte Sinaí. Quedó escrito en el diario oficial, ¿cierto? Quedó como ley del Estado y ley del mundo para todos. Y después, con todos los profetas, los profetas no llaman al pueblo a cumplir una nueva ley. Todo lo contrario, llaman al pueblo a que se vuelva a la Torá de Moshe, que se vuelva a la ley de Moisés. Yo quiero traer un pasaje que tiene que ver también justamente con lo mismo que estamos hablando, que tiene que ver con la adivinación. No lo voy a leer completo porque es muy largo, pero se encuentra en Shmuel Aleph, en Primera de Samuel, en el capítulo 28, desde los versículos 3 al 25. No voy a leer todos los versículos, voy a leer más o menos algunos versículos saltados. El 3 dice:
28:3 de Primera de Samuel. Dice, ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Shaul el rey, ¿cierto?, había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Vamos al 11. Voy a relatar un poquito de qué es lo que sucede. El rey Shaul Amelech, quería consultar al Eterno porque iba a ir a la guerra. Quería saber si iba a la guerra, si no iba a la guerra, cómo le iba a ir, quería saber. Y como Samuel había muerto, el gran profeta Samuel, el vidente, ¿cierto?, quería consultar. Y va donde una mujer, a Endor, una mujer adivina, y se disfraza de una persona normal, no como el rey. Y engaña a esta adivina. Y aquí en el 11 dice, la mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Porque quería consultar a los muertos, quería ya traer a gente del más allá. Entonces la mujer le dice, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Shmuel Anabí, el profeta Samuel. ¿Por qué lo traigo? Porque es interesante que lo podamos analizar. Mire, dice, y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Shaul diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Shaul entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer. O sea, Saúl quería seguir trayendo a Samuel. Entonces Samuel dijo, miren, si nosotros leemos hasta el 14, queda la duda de si era Samuel o no. Porque dice, entonces Saúl entendió que era Samuel. Pero después el 15 y el 16 dicen que era Samuel. La Torá dice que era Samuel. Entonces ya no nos deja lugar a duda de que si era Samuel o era el demonio de Samuel o quién era. Porque ya la escritura está declarando que es Samuel. El 16 dice, entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí si Adonai se ha apartado de ti y es tu enemigo? Adonai te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Adonai ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. ¿Cómo tú no obedeciste a la voz de Adonai y cumpliste el ardor de su ira contra Amalek? Por eso Adonai te ha hecho esto hoy. Y Adonai entregará a Israel también contigo en mano de los filisteos, y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos. Y Adonai entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos. Entonces Shaul cayó en tierra, cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Shmuel, y estaba sin fuerzas, porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Entonces la mujer vino a Shaul, y viéndole turbado en gran manera le dijo, he aquí que tu sierva ha obedecido a tu voz, y he arriesgado mi vida. ¿Por qué? Porque tenía que morir. Quien hacía todas estas prácticas, como hacía el Moré Mijael de lo que dice la Torá, tenía que morir esta persona. Y he oído las palabras que tú me has dicho. Te ruego pues que tú también oigas la voz de tu sierva. Pondré yo delante de ti un bocado de pan para que comas a fin de que cobres fuerzas y sigas tu camino. El final de la historia es que se le cumple lo que le dice Samuel. Pero aquí estamos claramente ante una práctica prohibida por la Torá. Ahora, ¿cuál es el punto? Moré Mijael también lo dijo. El punto es que no es que todas estas cosas sean mentiras.
Estas cosas se pueden hacer, solo que no está permitido hacerlas. Y no es grato delante del Eterno quien las hace y quien las practica. Entonces, este sin lugar a dudas es un pasaje oscuro. Porque que traiga a Shmuel a Naví, la escritura parte en el 3 diciendo que ya había muerto Shmuel y todo Israel lo había llorado en Ramá. Lo sepultaron y lo habían llorado en Ramá, su ciudad. Y esta mujer tiene ese poder, esta divina de Endor tiene el poder de traer al profeta, o sea, ni siquiera a un ciudadano común ni corriente, por decirlo de alguna manera. No, está trayendo a un Naví, a un profeta del Eterno, a un roe, a un vidente. Y más encima, Shmuel viene del más allá de las otras dimensiones, ¿cierto? Y le profetiza y le habla a Shaul. Y más encima se cumple lo que le dice, lo que le profetiza. Javerín. Tremendo ese tema, es tremendo porque, bueno, Rambam, lo cité la semana pasada en el Mishneh Torah, en el Ilhot Shoftim, cuando habla de las leyes del Sanedrin. Él habla de 36 personas que son ejecutadas por lapidación, por estrangulamiento, por fuego y por decapitación. Y dentro de esas personas está justamente lo que cité la semana pasada, el falso profeta, aquel que profetiza en nombre de una falsa deidad. Y como decían nuestros morim, Bilam tenía una práctica de adivinación, de encantamiento, de hechicería. Y como hemos venido hablando, hay un concepto que tocamos mucho, que fue aspaclaria. Y el concepto aspaclaria, si uno indaga y busca, se refiere a un espejo, a un tipo de espejo, con el cual se vaticinaban augurios. Era una forma de vaticinar el futuro. Esa era la costumbre pagana. De hecho, en las películas estas de Disney, creo, aparece este espejito hablando, ¿cierto? Espejito. No estamos frente a una realidad que hoy día, como decía Moré Mijael, se practica. La lectura del tarot, ¿cierto? Los rituales de magia negra, magia blanca, la sangre del cordero nos cubra nuestros hogares, nuestras familias, porque es algo que es permitido por el cielo, no es azaroso. Se puede decir, esta es una profesión. Y justamente Bilam era un personaje, al parecer, muy respetado. Hay un descubrimiento arqueológico en el valle de Jordania, que se llama Deir Alá, que se traduce como el monasterio alto. Y en este valle descubrieron arqueólogos una inscripción en yeso que estaba en arameo amonita. Y según la data es de la edad de hierro, más o menos el año quinto antes de la era común. Y en esta inscripción, que estaba en arameo amonita, se menciona a Bilam, y el texto habla de Bilam. Y Bilam, hijo de Beor, el texto dice así tal cual: Bilam, hijo de Beor, que vio a los dioses. Y cuenta la historia de una visión que tuvo Bilam. Pero, ¿qué tipo de dioses? Y nombra a los dioses justamente ugaríticos de la época,
como Shahar, que era una diosa, una deidad que, tal como en Roma, Venus es la diosa de la diosa de la fertilidad, Shahar era la deidad de la fertilidad, y los ritos que se realizaban en nombre de Shahar, su nombre se ha borrado, eran justamente las copulaciones entre hombre y animal, entre hombre y hombre, y el texto dice que uno de esos dioses era llamado Elaán, que en hebreo es Elohim, y el otro nombre es Shaddai, que en hebreo es Shaddai. Entonces, ¿por qué yo decía que me llamaba la atención lo que decía Bilam? Es por lo que él atestiguaba. Dice, volvemos a Parashat Balak, capítulo 22 del Sefer Bemidbar, el libro de Número, en el verso 18. Y Bilam respondió y dijo a los siervos de Balac: aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, y esto es lo que me hace eco, no puedo traspasar la palabra del Eterno, mi Dios, para hacer cosa chica ni grande. Y les dice: os ruego por tanto que descansen esta noche, para que yo sepa lo que me va a decir el Eterno. En español dice Jehová, en hebreo dice el nombre del Eterno. Y continúa el texto en el verso 20: y vino Dios a Bilam de noche y le dijo: si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vente con ellos, pero harás lo que yo te diga. Entonces, tenemos registro, tanto histórico, de que este falso profeta realmente existió y servía al Eterno. Pero su profecía se extraviaba, como dice el libro de Pedro, que lo cité delante, el cual amó el premio de la maldad. Y el apóstol Judas, en su carta, que tiene un capítulo, versículo 11, dice: hay de ellos que han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Bilam. Nuestro amado Mashiach Yeshua, en el Ahisayón, en el libro de Apocalipsis, dice en el versículo 2: tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Bilam, que es lo que habló nuestro Moré Mijael, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, que fue un estudio que dio nuestro Moré Mijael, la piedra de tropiezo. Y esta piedra de tropiezo, el libro Apocalipsis dice: a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y aquí hay una conexión con el concilio de Jerusalén, cuando se llama a los no agidas o a los que se estaban convirtiendo a nuestro amado Mashiach a no comer ahogado, no comer sangre y no comer lo sacrificado a los ídolos. Y estos sacrificios dado a los ídolos estaba emparentado con la fornicación, porque los dioses a los cuales servía Bilam o los pueblos moabitas, una de las peticiones, entre comillas lo digo, eran los actos sexuales inmorales, las orgías, la sexualidad inmoral, la fornicación. Y luego el texto de Apocalipsis dice: y tienes los que retienen la doctrina de los nicolaitas
la que yo aborrezco. Y créanme que yo nunca había buscado respecto de quién eran los nicolaitas. Y busqué, y hay un exégeta judío medieval, que es cristiano, que habla respecto de ese tema. Se llama John Lightfoot. Y él dice quiénes son los nicolaitas. Y usa una expresión para digamos, decir por qué los nicolaitas estaban relacionados con la fornicación y con lo ofrecido, los sacrificios ofrecidos a los ídolos, que eran sacrificios que se comían. Y usa la palabra nojal. Y la palabra nojal en hebreo significa comeremos. Y él dice que nicolaitas no es lo que piensa la gente referente al diácono Nicolás, que está ahí redactado en la carta de los Sheliahim, en los Maaseh Sheliahim, en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 6, cuando dice que lo propuesto pareció bien al grupo, por eso eligieron a Esteban, hombre lleno de fe, a Felipe, a Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, un goy de Antioquía convertido al judaísmo. Y los exégetas dicen que los nicolaitas venían de Nicolás y que este tipo en realidad había pervertido la doctrina. Según este exégeta, él dice que no es así, que en realidad lo que sugiere la palabra nicolaitas se refiere a un hebraísmo, y ese hebraísmo está relacionado con la palabra nojal, comeremos. Y si traduces esa palabra al griego, desde donde venían estas tradiciones que reprenden los apóstoles, las fornicaciones, ¿cierto? Ton Nicolatón. ¿Qué eso significa? Ton Nicolatón. Nojal, queremos comer. Y para finalizar, este exégeta presenta el libro de Isaías 4.1 y lo enlaza con esa palabra, el cual dice: y las 7 mujeres, que habla de mujeres adúlteras, echaron mano de un hombre diciendo: comeremos, nojal, nuestro pan y vestiremos nuestro vestido. Tan solo déjanos llevar tu nombre y quita nuestra afrenta, la afrenta de adulterio, de fornicación. Entonces, lo que dice el libro de Apocalipsis está relacionado con la práctica de los idólatras, ofrecer sacrificio a los ídolos, que tiene relación con lo que se ingiere, ahogado, sangre, cultura mapuche, sin ir más lejos, beben sangre para hacerse fuertes, y está prohibida la sangre porque en ella está la vida del animal, según dice nuestra bendita y sagrada Torá, tanto para los gentiles como para los judíos. Y este sacrificio a los ídolos tiene directa relación con la fornicación, porque esa era la práctica de los dioses y del pueblo moabita. El sacrificio a los ídolos y la fornicación. Por eso nojal, nicolaitas, tiene relación con esta gente que pervierte la sana doctrina. No comer, lo prohibido, no adorar falsos dioses, la idolatría, que los sabios lo llaman Akum, Ovdei Kohavim, los siervos de los astros. ¿Qué piensan ustedes, queridos Morim? Sí, bueno, es interesante, ¿no? Es interesante desde donde nosotros podríamos tomar todas estas herramientas
que la Escritura nos va a traer como un testimonio para que estemos atentos, estemos claros, estemos percibidos, ¿no? de toda esta realidad. Y la Escritura verdaderamente es como una antorcha que ilumina, ¿no? que ilumina todas estas cosas, y todas las cosas quedan en evidencia cuando son del Eterno y cuando no son del Eterno. Y allí ya no tenemos nosotros como esa duda, cómo saber cómo podemos juzgar esto, cómo saber si esto es de Dios o no es de Dios, ¿no es cierto? Ahí ya la duda, la cavilación ya desaparece, tomando un poco, porque hay varias cosas, tomando un poco, y yo quiero retomar lo que estaba hablando un poquito. Me parece súper interesante lo que planteó el Guido, ¿no? Porque son prácticas. Acuérdense ustedes que Bilam es el que le da el súper consejo a Balac. Antes de partir, ¿no es cierto? Le dice, te voy a dar un consejo, y con este consejo tú los vas a destruir, ¿no? Te vas a deshacer de este pueblo. Y el consejo tenía que ver, ¿verdad?, con, de ahí tenemos, ¿no es cierto?, la Parashá Pinjas, con todo lo que la Escritura va a hablar, ¿no es cierto?, de la idolatría a Baal peor, ¿no? Al peor, que era la peor de la idolatría, donde en todas estas prácticas había, obviamente, no en todas, pero en su mayoría, ¿verdad?, los sacerdotes y las sacerdotisas, ¿verdad? Todas estas cosas tenían como objetivo, ¿no es cierto?, perversión, ¿no? Sexualidad, finalmente, y perversión. Y ahí hubo una idolatría, ¿no es cierto? Tenían que hacer su deposición frente al ídolo, ¿verdad? Tenían intimidad. Ustedes recordarán, ¿no es cierto?, que hubieron el caso icónico con respecto a esta idolatría fue la tribu de Shimón, con Cosbi, Batsur y ¿se acuerdan del líder tribal de Shimón? Cosbi, Batsur y no recuerdo en este momento yo. Bueno, ellos, ¿no es cierto?, todo esto pasa en Chittim. Simri Ben Salú y Cosbi Batsur aparece ahí en el primer capítulo de Parashá Pinjas, ¿no? Y Cosbi Batsur era una hija de los príncipes de Midian. Entonces, todo esto parte, ¿verdad?, de un corazón no bueno. Pues Bilán no tenía un corazón bueno, si lo pudiéramos decir, ¿no? Entró la perversión en él, como dice Pedro, y, ¿verdad?, y esto lo usó, ¿verdad?, todo esto que él sabía. Fíjense que él es el que dice que después de haber probado tantas veces maldecir a Israel, ¿no es cierto?, con sus encantamientos, con todas sus fórmulas, ¿no es cierto?, con sus sacrificios, buscó en todos los lugares ver, por ejemplo, primero ver una sola parte, después verlo todo, entonces intentó de todo, pero no pudo. Y fíjense que es interesante porque dice Kilona Hash Beyakov, que esta expresión, ¿no es cierto?, la vamos a ver. Dice que no hay magia, o sea, no aplica esto en Jacob. No, él trató, intentó y no le resultó. No solamente eso, dice Velo Kesem Be Israel. Y dice, ¿no es cierto?, ni hechicería en Israel. Y luego dice, Kaed Yamer, en su tiempo se dirá de Jacob y de Israel, Ma Poal El. Se va a decir en el tiempo, ¿no? ¿Qué se va a decir en el tiempo? Se va a decir en el tiempo qué prodigios obró el Eterno. O sea, las obras del Eterno, ¿no? El poder del Eterno, sin dudarlo, ¿no? Hashem es Shomer Israel. Hashem, ¿no es cierto?, es
Eloea Elohim, ¿no? El Dios de los dioses, de los poderosos, el Adon Adonim, el Señor de los señores, ¿no? Entonces, es importante eso, ¿no? Es importante ahí poner ese punto, que todas estas prácticas, como dice la Escritura, y lo leímos, ¿no? En Deuteronomio capítulo 18, ¿no? Que todas estas prácticas son prácticas de estos pueblos a los cuales ellos estaban heredando, ¿no? Pero fíjense lo que dice en el capítulo, voy a volver al capítulo 18 de Deuteronomio, donde aparecen todas estas cosas, ¿no es cierto? Y dice que a causa de estas abominaciones el Eterno tu Dios los expulsa delante de ti. Ok. Tamín tieye in Hashem Elokeja. Y dice, tú serás íntegro con el Señor tu Dios. Pues estos pueblos que tú conquistas solían escuchar a los pronosticadores y a los adivinos, pero en cuanto a ti, no así. El Eterno tu Dios te ha dado un profeta de tu seno, de tus hermanos, como yo. Y ahí aparece el profeta. Ahí aparece el profeta versus todos estos que son, ¿no es cierto?, que tienen estas fórmulas y que finalmente son cosas que la Torá prohíbe, no porque no sean ciertas, en algunas no, pero en otras sí. En el caso que citó el Moreshen Tov, ahí en el capítulo 28 de Primera de Samuel, si uno mira el versículo 7, dice, Vayomer Shaul le Abadab, le dijo Shaul a sus siervos, Bakshuli Eshet Baalat Ov. Búsquenme, y lo que se traduce acá, ¿no es cierto?, es como buscando una mujer adivina. Pero la palabra que usa es Ov. Y Ov aparece, ¿verdad?, en el capítulo 18, versículo 11 del libro de Barín, después del Jover de Joel, ¿no? Aparece Ov. Ov. ¿Y qué es Ov? En el capítulo 6 de Ilhot Avodat Zarah, el Rambam define qué sería un Ov, cómo sería esta práctica. Y dice el Rambam, quien practica el arte del oráculo, Ov, o medium, y Doní, que sería el siguiente, ¿verdad?, voluntaria y deliberadamente merece caret. Si había testigos y le advirtieron, es apiedrado. Si fuera involuntariamente, que presente una ofrenda fija, hatat, por la falta. Dice, ¿qué hace a Ov? ¿Cómo era la práctica, esta práctica del Ov? Porque fíjense ustedes que le dice que me haga subir, ¿no? Que lo haga subir. Vealilti et asher omer eleija, para yo poder hablarle a él, ¿no? Hablar con él, que tú hables con él, ¿no? Esto está en el versículo, claro, todo está en el versículo 8, que lo haga subir. Entonces, fíjense lo que dice acá el Rambam. Consiste en que una persona se pone de pie y ofrenda un incienso determinado, sostiene una varilla de mirto en la mano y la agita pronunciando en voz baja palabras que ellos, los que practican esto, conocen, y hace una pregunta hasta que le parece oír que alguien habla con él y le responde lo que pregunta desde abajo, como una voz que sube de abajo de la tierra en voz muy baja, que no puede ser percibida por el oído sino por el pensamiento. También está quien sostiene un cráneo de un muerto, le ofrenda incienso y hace embrujamiento, ¿no? Umenajesh, va, ¿no? Hasta que oye una voz muy baja, sale debajo de sus axilas y le responde. Dice el Rambam,
Koleluma hace obgen. Todas estas son formas de lo que la escritura va a denominar ob. Beaose Hadmegen Niskal. Y cualquiera que haga una de estas formas merece la peda de sequilano, de lapidación. Entonces, claro, hay una realidad espiritual, sin dudarlo, pero fíjense que el Eterno frente a estas cosas, porque generalmente cuando la gente consulta porque no tiene una respuesta, ¿verdad? Consulta porque está desesperada, consulta porque tiene miedo, por diferentes factores que llevan a las personas incluso a depender de estas cosas. Muchas personas en el mundo, muchas personas han sido engañadas, ¿no? Y defraudadas y que han estado buscando, ¿verdad?, una respuesta a determinadas situaciones que le pasan en su vida. Cuando el pasaje de ahí de Deuteronomio capítulo 18, versículo 13 dice, Tamiti eye ima sheme lo queja, Rashi dice de este pasaje, Italejimo bitmimut, utetzapelo velo tajacor ajar atidot ela, colma sheyabo aleija kabel bitmimut veasti eye imo ulejelko. Dice Rashi, ¿qué significa en toda esta situación de vida? Porque a esto respondían las personas, ¿no? Respondían y se guiaban bajo estos parámetros y por eso consultaban y por eso estaba toda esta práctica. Y que son cosas que finalmente no llevaban a un bien a las personas, sino a una manipulación, a lo malo. Rashi dice que ¿qué significa ser íntegro? Y como parte de nuestro caminar como creyentes, por ponerlo en palabras, ¿no es cierto?, más cercanas, ¿no? Parte de nuestro caminar como creyentes con Él, la integridad se tiene que revelar en estos casos, la fe, lo perfecto que hay en el corazón del hombre, en nuestro corazón. Tenemos que aprender a esperar en Él. Hay momentos en los cuales el Eterno puede guardar silencio, ¿verdad? En el momento que guardó silencio, ¿se acuerdan ustedes que Saúl había asesinado, ¿no es cierto?, a los habitantes de Nob, a los Kohanim, 75, creo que son 75 o 85 Kohanim, y después no tenía cara para poder ir a consultar el Urín y el Tumín, ¿no es cierto?, en Gabaón. Entonces él, en su desesperación, digámoslo, ¿no es cierto?, porque no sabía cómo le iba a ir en la guerra y no sabía qué iba a pasar con él finalmente, llega a donde esta mujer en Endor, ¿no? Y aquí la integridad que dice de lo que habla, ¿no?, es que nosotros, nuestra fe tiene que ser completa, y para eso no necesitamos investigar, no necesitamos indagar en el futuro, no necesitamos saber qué nos va a pasar mañana, qué va a pasar esta próxima semana. En vez de eso, dice, todo lo que te llegue en la vida, todo lo que te venga del cielo, todo lo que te llegue en la vida, todas las cosas que te vayan pasando en tu caminar como hijo de Dios, tienes que aceptarlo con integridad, tienes que aceptarlo, tienes que recibirlo como parte del cielo. Tiene que haber eso en el corazón. No hay nada, en el mundo no hay nada que suceda que no esté supervisado, dominado o controlado por el Eterno. Entonces uno debiera tener esa tranquilidad y dice, entonces estarás con Él. O sea que vamos a caminar con Él, vamos a tener ese camino de fe con Él, vamos a pasar por el valle, pero lo vamos a pasar con Él. Vamos a pasar en medio del agua, vamos a pasar con Él. En medio del fuego, vamos a pasar con Él. En la vida, ¿no? Y formarás parte de su porción del mundo. Es decir, nos vamos a convertir en parte de su herencia en el mundo. Fíjense qué importante. Entonces, todas estas... El Eterno dio la profecía... como decían los hermanos, el Moré o el Guido, no sé quién lo dijo, precisamente para poder guiar al pueblo a su voluntad. La profecía, y en esto, ¿por qué es importante la profecía también?
en esta guianza, es como una guianza, ¿no? Lo citaba el Guido un tiempo atrás, ¿no es cierto? Sin profecía el pueblo se desbanda. ¿Se acuerda que se citó ese pasaje? A mí me gustaría un poquito aquí, pudiéramos entrar más, ¿no? Podríamos, el Eterno nos diera el tiempo, pero en Primera de Corintios, ¿no? Sabemos que aquí aparecen los dones. ¿Se acuerdan lo que el Señor tomó, ¿no es cierto?, en su victoria y nos repartió, ¿no? Nos repartió por el Espíritu. Y a cada uno le tocó, ¿no es cierto?, una porción de aquello que el Señor toma, ¿no?, en victoria. Fíjense en el capítulo 14. Aquí estamos hablando, vamos a hablar de señales, milagros, señales, y vamos a hablar, ¿no es cierto?, de y profecía. Capítulo 14, versículo 21, está escrito, ¿no? Pablo va a traer un pasaje, ¿no?, donde está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes que estaban todos llenos de mosto? Y ahí está la señal, ¿no? Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la congregación, toda la asamblea se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas, y entra un indocto o incrédulo, no dirán que estáis locos. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adora a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre nosotros. Emmanuel, ¿no? ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? ¿Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación? Hágase todo para edificación, ¿no? Entonces, la profecía precisamente es para edificación. O sea, de eso tiene que salir algo, de esas palabras que se van a decir. Tiene que haber doctrina, tiene que haber un fundamento para la vida del creyente, tiene que haber una enseñanza, una guía, ¿no? Por eso, el que profetiza habla a los hombres, esto lo dice el 14:3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Se fijan? O sea, esas tres cosas tienen que estar dentro del mensaje que la persona tiene. Entonces son muchos falsos profetas y falsos maestros. Por eso el pasaje, luego que este profeta da una señal y la señal se cumple, y luego te dice: vamos y adoremos dioses que tú ni tus padres conocieron. Entonces ya sabemos que en la guianza, a lo que nos va a llevar, no es lo correcto, no es lo verdadero, no es lo del Eterno. Entonces ahí es donde donde se tiene que examinar y se tiene que juzgar, y que se tiene que ver, ¿no es cierto?, que dice la Escritura en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2,
que muchos seguirán sus disoluciones, ¿no? O sea, ¿se acuerdan que en el vino, está el espíritu y el vino como figura en Efesios capítulo 6? No embriaguéis con vino en el cual hay disolución, ¿verdad? En el sentido figurado, ¿no? En el sentido figurado, lo que provoca el vino, ¿no? El sentido figurado, lo que provoca el vino es la disolución. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, ¿no? Entonces aquí es donde tenemos que examinar, ¿no? Tenemos que examinar el punto aquí de lo que se habla, no de lo que se profetiza. Se tiene que ver la doctrina. Por eso el Señor dijo, si no creen en mis milagros, no creen en todo lo que yo he hecho delante de ustedes, entonces juzguen la doctrina y vean si la doctrina es del Eterno o no. Es decir, si lo que yo estoy enseñando y haciendo es para edificación, es para consolación, si lo que yo hablo están estos conceptos. Eso es importante. El profeta en el contexto de la Escritura no es solamente uno que de pronto se levanta, ¿verdad?, y dice un par de cosas y después desaparece y se mete en una cueva. Acuérdense que el profeta Samuel, ¿verdad?, todo Israel supo que Samuel era profeta de Dios desde Dan hasta Beersheba. ¿Por qué? Porque también eran maestros de Torah, también tenían guianza, también enseñaban Torah, llamaban al arrepentimiento. Entonces eso es importante. Baruch Hashem, porque hemos podido avanzar. Con respecto a los falsos profetas, también recomiendo la lectura del capítulo completo del libro de Jeremías, del capítulo 23. Voy a citar solamente 2 versículos de este pasaje, el 31 y el 32, pero ahí hay una idea bien completa de cómo también se puede discernir, y en el fondo las falsas profecías. El 31 dice Adonai, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. He aquí, dice Adonai, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Adonai. Léalo usted completo, el capítulo 23 completo de Jeremías, desde el versículo 1 al 40. Hay un pasaje de la Sagrada Escritura que... Ahora, ¿por qué asocio esto con lo que dice María Mijael? Porque en el fondo el mensaje profético, el mensaje de la Torá, se lo voy a decir en buen chileno, es al hueso. No le van a adorar la píldora. El mensaje del Eterno es un mensaje confrontacional, es un mensaje al corazón. Es un mensaje que le dice a usted lo que está haciendo mal. El Eterno a usted le habla aquello que está en lo que está fallando. El Eterno le toca el tema que usted no quiere que le toquen. Ese tema le toca al Eterno a usted. Le toca el punto en el cual usted está fallando, porque usted puede estar cumpliendo muchas cosas. Pero el Eterno le va a hablar de ese tema que usted no quiere que nadie le hable. ¿Por qué? Porque el Eterno ve todas las cosas. Miren, voy a traer otro pasaje oscuro, el pasaje que traje delante. Y este es más oscuro, no sé si es más oscuro o menos oscuro, pero también es oscuro en el sentido de la interpretación. Se encuentra en el libro de Reyes, en el Sefer Melahim Aleph, capítulo 22. Y habla con respecto a Micaías, a Mijayá, que era un profeta que el rey no quería escuchar. Mire, voy a leer del 19 en adelante. Dice: entonces él dijo, oye pues, palabra de Adonai. Ahora, ¿por qué yo traigo Jeremías y por qué traigo este pasaje? Porque hay que recordar y no olvidar que a todos los profetas los mataron.
Es decir, el profeta no es alguien, el profeta del Eterno, no es alguien que todos quieren recibir, no es alguien que todos quieren, que va a estar, que todos lo van a servir, que va a estar lleno de dinero, que va a estar... No, porque el mensaje del Eterno la gente no lo quiere oír. El mundo no quiere dejar su maldad, el mundo no quiere dejar su iniquidad, el mundo no quiere dejar su pecado. El mundo quiere seguir haciendo y viviendo los placeres y los deleites de esta vida. Y el Eterno te dice que no lo hagas, que te conviertas, que te vuelvas al Eterno tu Dios. Es rico comer un banquete, es rico comerse un buen asado, es rico comerse una comida rica, una buena cazuela, qué sé yo. El Eterno te pide ayuna, busca mi rostro, niégate a ti mismo. ¿Quién se quiere negar a sí mismo? Nadie. El mensaje profético es un mensaje que nadie quiere oír. El profeta siempre está apartado de los demás. El profeta es una persona non grata. Y este profeta, el profeta Micaías, no era de excepción a todos los profetas. De hecho, el rey le dice, ¿y no tienes alguien que te profetice? Sí, tengo un tipo, pero este tipo es indeseable. Este tipo siempre me profetiza mal. No lo quería escuchar. ¿Por qué no quieren escuchar a los profetas? Porque no quieren escuchar al Eterno. O quieren escuchar del Eterno lo que solamente ellos quieren escuchar. Lo que les conviene, lo que los deja en su zona de confort, lo que los deja tranquilos, lo que los deja en un estado placentero, en un estado de deleite y de goce. Y el Eterno te toca los tobillos, el Eterno te toca, te aprieta las clavijas, justamente donde no quieres que te apriete. Vamos, entonces el 19 dice, entonces él dijo, porque había muchos profetas que le decían, anda a la guerra, porque otra vez la consulta a la guerra. Ahab le dice, anda a la guerra, el Eterno te va a entregar a tus enemigos en tu mano. ¿Y sabes lo que me llama la atención de este pasaje? Que eran profetas del Eterno. Eran profetas del Eterno que le decían al rey Acab, anda a la guerra porque el Eterno te va a entregar a tus enemigos en tu mano. Y aquí Micaías revela de dónde vino todo esto. ¿Se acuerda de Ananías? Ananías con Jeremías. Sí, Jeremías capítulo... Pasó lo mismo. 29. Ananías también era un profeta del Eterno. Sí. Pero estaba hablando una palabra que no correspondía y después la palabra de Jeremías era, de hecho, le rompe el yugo. Y bueno, conocemos la historia, pero estamos acá con Acab. Y dice, oye pues palabra de Adonai. Esto a mí me hace temblar, esto a mí me hace tiritar. Dice, yo vi a Adonai, esto lo dice Micaías, yo vi a Adonai sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Adonai dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Fíjense cómo el Eterno maneja el universo. Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Adonai y dijo, yo le induciré. Y Adonai le dijo, ¿de qué manera? Y él dijo, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora, he aquí Adonai ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas. Y Adonai ha decretado el mal acerca de ti. Este pasaje a mí me vuela los sesos. ¿Por qué? Porque toda nuestra religiosidad, toda nuestra estructura se cae a pedazos. Entonces, aquí vemos cómo el Eterno tenía, porque aquí dice el Eterno, aquí sale el nombre del Eterno, el Yud Hei Vav Hei, el Shema Meforash, el tetragramatón, el tetragrama, las 4 letras. Y él pregunta, ¿quién? Porque ya estaba decidido que Acab iba a morir. Estaba decidido el fin de Acab. Y él pregunta y dice, ahora,
esta visión que ve Micaías es obviamente no una visión terrenal, es una visión celestial. Él ve lo que está pasando arriba en los cielos, él vio al Eterno. Entendemos que por lo que ya también hemos estudiado, que es un eufemismo, es una forma de decirlo, porque no vio al Eterno, pero vio una manifestación del Eterno, y vio a su diestra y a su siniestra, a su izquierda y a su derecha, vio esta por decirlo de alguna forma, una mesa, no sé, cómo se fijan, porque tenemos que traerlo al lenguaje humano. Y él dijo, ya está decidido el fin de acá, ¿quién va a ir? ¿Y quién va a ser espíritu de mentira? ¿En la boca de quién? ¿De los adivinos, de los hechiceros, de los medios, de los macumberos, de los... No. Él iba a ser espíritu de mentira en la boca de los mismos profetas. Por eso el Rav Shaul dice, tenemos la palabra profética más segura a la cual hacemos bien en estar atentos. Ninguna profecía puede ser objeto de una interpretación particular, es decir, separada del contexto de toda la Sagrada Escritura. No hay interpretación privada. No hay interpretación privada. Si usted tiene dudas, ¿dónde tiene que preguntar? Aquí, en la Torá, en la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura habla acerca de todos los temas de la vida del ser humano, desde que nace hasta que muere. Eso, Javier. Bueno, que chef. Fue así un Moshe Shem Tov con una ametralladora así. Se puso sabroso de un momento a otro. ¿Sí? Dejamos invitados a todos nuestros hermanos queridos, a todos nuestros oyentes, a todos quienes se suman día a día, a los que llegan al canal por Facebook, Instagram, TikTok, qué sé yo, las redes sociales que sean, a que se conecten, a que den un like, a que estén enfocados en esto que estamos haciendo. Es para ustedes, para nosotros mismos, para hacer coinonía. Quedan todos invitados al cuarto episodio, Baruch Hashem, episodio de la tercera temporada de Hablemos de Torah Podcast, donde trataremos el tema de Avodah Zará. Los dejo en libertad para que se despidan, queridos Morim. Shalom Javerim, un gusto siempre compartir, hablar palabras de Torah, que son palabras eternas, que nos edifican, que nos dicen, que nos iluminan, que nos exhortan, que nos consuelan, que nos edifican. Shalom, Lekulam, Kol Tuv, Sababa, Leitraot. Shalom, shalom. Gusto de compartir este espacio con ustedes. Gracias por su apoyo. También muchas gracias a los hermanos que han enviado Sedakot, ¿verdad? El Eterno les recompense grandemente. Y bueno, el Eterno nos bendiga y nos guarde y podamos seguir sirviendo al Eterno, ¿no? Esta semana, ¿no? Shavuot Tov, esta semana que viene sea una semana de Avodat Hashem, Berajot. Guido. Amén, Berajot, que el Eterno les bendiga grandemente y los dejamos invitados al próximo episodio con el pasaje de 1 de Samuel, capítulo 15, 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Nos vemos, Leitraot, Shavuot Tov. Hablemos de Torah, un espacio para la difusión de nuestra bendita y sagrada Torah y para el fortalecimiento de nuestra fe. Los esperamos en un próximo capítulo, en el próximo episodio, donde tendremos una conversación amena y distendida.